Doom es el juego más importante e influyente de la historia. Hablar de Doom es hablar de la industria de los videojuegos como tal. Su historia es básicamente la historia de todo lo que conocemos de los juegos en la actualidad. Y saben que lo que estoy diciendo no es una exageración. Es común pensar que los videojuegos son así porque sí, ¿saben? Es decir, en la cultura de los videojuegos ya tenemos muchas certezas de que las cosas deben de funcionar como lo hacen, y todavía más en las nuevas generaciones. Cada vez las nuevas generaciones nacen con cosas que ya existían desde hace muchos años en los videojuegos. Los esports, los mods, los speedruns, las tiendas online, los mundos en 3D, controles que deben de ser responsivos. Es obvio todo esto. Pero hubo una época en la historia en la que nadie sabía siquiera que esto era posible. Y por eso mismo es que Doom es eterno. Doom revolucionó los videojuegos trayendo no solamente un tipo de gameplay nuevo, sino una sensación de juego frenética que antes no existía. Sentó las bases del First Person Shooter multijugador como lo conocemos, estableció nuevos estándares para gráficos 3D, sentó las bases de los futuros controles y diseños de niveles, dio los primeros pasos para lo que conocemos como esports ahora, dio los primeros pasos de la cultura del speedrun como también lo conocemos hoy en día, y cuando se estrenó en los 90s recaudaba $100,000 al día en puras ventas. Doom simplemente era una sensación que nunca antes se había visto y probablemente nunca se va a volver a ver. Pero ¿saben qué es lo gracioso de todo esto que estoy diciendo? Lo tonto es que, ya sé, ya lo sabían. Todos lo sabemos. Sabemos todo lo que hizo Doom. Doom se ha convertido en un meme en la cultura popular. Sabemos que tu horno de microondas lo puede correr, o tu refrigerador, o cualquier cajero automático, no importa. Sabemos que lo puedes jugar en una calculadora, cualquier cosa que tenga una pantalla, o a veces hasta ni siquiera necesitas una pantalla. ¿Pero puede correr Doom? Esto es más que una simple pregunta que se hace todo el tiempo. Es más que un solo chiste. Debe de serlo, y es lo que quiero contestar aquí. Y sí, se han hecho videos sobre por qué es tan fácil correr Doom desde donde sea, pero este video no se trata de esto. Quiero decir, en primer lugar, ¿por qué seguimos queriendo ver Doom en todos lados? ¿Por qué no Wolfenstein, que fue antes? ¿Por qué no mejor Quake, que iteró muchas cosas mejor que lo que hizo Doom? Bueno, debatiblemente, ahorita vamos a hablar de eso. Hemos escuchado de este videojuego en cientos de videos, en artículos, en libros, así que, ¿qué más se puede decir de Doom? Además de ser uno de los videojuegos con más influencia en toda la historia, por alguna razón, Doom es también el juego del que todo mundo ya ha hablado. Pero muy curiosamente, casi nadie lo ha jugado realmente. Y quiero que te pongas a pensar en esto que acabo de decir. No me refiero a las secuelas o a las nuevas versiones de la franquicia. En serio, ponte a pensar en lo que acabo de decir. Hoy en día todos podemos hablar de la increíble historia de Doom, de John Carmack, de John Romero y toda la evolución de los first person shooters. Pero ¿cuántos de nosotros hemos realmente jugado el Doom de 1993? Doom no solo transformó para siempre la forma de hacer y jugar videojuegos, sino que dejó una marca tan fuerte en la cultura popular que la mayoría de las personas ya saben todo de él y no sienten la necesidad de jugarlo. Y esto es raro si te pones a pensar en eso. Pero creo que la respuesta no debe de quedar solo en eso. Creo que es un poco más amplio de lo que pensamos y creo que es muy interesante pensar en por qué este juego está en todos lados, pero a la vez en ningún lado. Es extraño decir esto. Esto fue un efecto mariposa que comenzó con pequeñas cosas que lo hicieron un gigante en el futuro. ¿Y sabes qué puede ser tu propio efecto mariposa? Cualquiera de los cursos de nuestro patrocinador, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Lo siento, sí, tenía que hacerlo. Pero ya hablando en serio, la verdad es que he recibido algunos comentarios de ustedes que han tomado los cursos que ya he anunciado aquí y me alegra muchísimo que sí les ha servido. Así que, miren, la EVAC es una escuela para iniciarte en casi cualquier tema que necesites como Unreal, modelado 3D, de marketing e incluso para inteligencia artificial en negocios. Todas sus clases tienen a profesionales como profesores y están hechos para cualquiera que ande buscando su primer trabajo, quiera emprender o quiera especializarse en lo que ya hace. El 80% de las clases son prácticas y 20% son teóricas, así que realmente sí te ponen a trabajar. Aparte tienen garantía de empleo en muchos trabajos de tecnología y todavía más si vives en México. Además de que te ayudan en tu propio currículum y te preparan para entrevistas laborales. Además de todo esto, tienen certificado con validez internacional y si te interesa todo esto que te estoy diciendo, ahora te va a interesar más porque si le das clic en la liga de abajo, te hacen un descuento del 55% en cualquier curso que escojas con el código CHAMP55. Te lo repito, un descuento exclusivo con el código CHAMP55 con el link de la descripción. No dejen de pasar esta oportunidad como muchos otros lo han hecho, sobre todo si quieres aprender algo que has estado posponiendo o si quieres hacer algo completamente desde cero. Nunca es tarde para empezar, como siempre les digo. Muchísimas gracias a la Escuela Británica de Artes Creativas por patrocinar este video.
El link está abajo y espero que tú aprendas lo que quieras hacer ya. Para finales de los años 80 y principios de los 90, los videojuegos simplemente estaban en un pico de popularidad inmenso. Y se van a preguntar, ¿no es como que son más populares hoy en día? Es decir, sí, pero miren, déjenme lo explico. En ese entonces las consolas caseras y las computadoras personales empezaban a ser cada vez más comunes. Para 1989, un 15% de los hogares tenían al menos una computadora y cada vez iba en aumento. Pero el problema es que los videojuegos en PC eran limitados en comparación con los de consola. O más bien, se sentían limitados. Y déjenme lo explico esto. En ese entonces, si tú ya veías juegos como Super Mario Bros. O Super Mario World, que era todavía muchísimo más moderno, la cámara ya se comportaba como un elemento fluido. Y eso tiene que ver mucho por el entendimiento de los desarrolladores con el mismo hardware de Nintendo. Muchos juegos de consola fueron entendiendo cómo funcionaban las texturas y lograban refrescar la pantalla para que se viera de esta forma. Por eso se ve fluido. Muy bonito, de hecho. Pero luego, si veías a los juegos de PC, sobre todo en esta época, parecía que se tenían que cargar por sectores. O que los desarrolladores tenían que hacer como estos chunks para poder dar a entender movimiento al jugador. No es algo realmente malo, pero digamos que estaban restringiendo un poco la creatividad de muchos desarrolladores. Y ahora, bajo este contexto que les estoy diciendo, John Carmack y John Romero, es decir, los creadores de Doom, idearon el Adaptive Tile Refresh. Esta técnica redibujaba solo los elementos que cambiaban al desplazarse, en lugar de toda la pantalla. Esto no solo les facilitó hacer Doom, sino que básicamente crearon una solución universal para el desarrollo de juegos en general. Esta idea es por la que las revistas del momento decían que todos los juegos como Wolfenstein antes, o juegos que salieron después como Ultima Underworld, se veían primitivos en comparación con la fluidez que logró hacer Doom con esta tecnología. Y la verdad es que estas revistas no estaban mal por pensar de esta forma. No es que no tengan innovación los otros juegos, pero la fluidez aportaba muchísimo al jugador. Y así como esto, los creadores de Doom trajeron un sinfín de innovaciones tecnológicas y establecieron nuevos estándares en gráficos en 3D, en controles y en diseño de niveles. Luego de tanto buscar y experimentar para lograr esa sensación de movimiento veloz que todos conocemos por Doom, pero que antes no existía. Esto es lo más importante. Después de hacer esto, sus creadores lograron hacer mapas 2D que se proyectaran de manera vertical para formar estructuras en 3D. Simplemente, el motor de Doom fue algo que no tenía precedentes. Ya no tenías que ir a un arcade para poder experimentar juegos en 3D. Y habíamos dicho que vendían 100,000 unidades al día, pero ¿cómo se podía hacer eso? El internet apenas estaba comenzando como lo conocemos hoy en día. No había Steam o no había descargas con un solo clic. Estamos hablando de disquetes y la esperanza de que la gente saliera de las casas para ir a una tienda a comprar algo que probablemente no habían escuchado antes, porque tampoco había redes sociales. Así que, con las primeras formas de entrega de internet, básicamente permitieron que se compartiera el primer nivel de Doom gratis a todos. Si tú habías comprado Doom, podías compartir ese primer nivel a cualquier otra computadora. Y eso, solamente eso, fue el punto inicial para hacer una avalancha de ventas. Todos querían jugar el juego completo de Doom, y ni siquiera necesitaron publicidad como los demás juegos. Fueron directos a los jugadores y funcionó. ¿Y te gustan los mods? ¿A quién no? Doom fue el primer juego que se construyó desde cero con la intención de que los jugadores pudieran crear sus propios mapas, o crear sus propios enemigos, o hasta crear sus propias historias. Se creó la cultura como conocemos de los mods. Funcionó como una puerta de entrada al mundo del desarrollo para muchos nuevos jugadores, para muchos nuevos desarrolladores en ese entonces. No existiría Counter-Strike, no existiría todo lo que ha logrado el Elder Scrolls, no existiría Half-Life, no existiría Black Mesa, no existiría todo lo que se ha logrado en Minecraft, o hasta el mismo Minecraft en sí. ¿Te gustan los esports? Nacieron de la popularidad que generó las LAN parties de Doom. John Carmack dedicó mucho tiempo a trabajar en un multiplayer para Doom porque el juego sería muy diferente al cambiar la inteligencia artificial de los demonios por personas reales. Inventó el concepto de deathmatch que todos conocemos ya al día de hoy, hasta que evolucionó en la competitividad online. No existirían las ligas profesionales, no existiría StarCraft, no existiría Warcraft, no existiría otra vez Counter-Strike, no existiría Quake, ni todo lo que es y ha sido Call of Duty, o incluso no existirían todos los juegos competitivos de pelea online. ¿Te gustan los speedruns? Doom inventó un ritmo de juego. Y cuando me refiero a un ritmo de juego, es un poco difícil explicarlo, pero básicamente el hecho de que los jugadores sabían cómo moverse y era tan responsivo que el juego se sentía rítmico.
te hacía ir más rápido si eras bueno. Y esto era tan satisfactorio por los controles tan responsivos y por el mismo diseño de escenarios con caminos alternos y lugares que originalmente son inalcanzables, pero se hacen alcanzables cuando eres bueno, no existiría toda la cultura alrededor de Mario 64 y los controles responsivos de ese momento en adelante. No existiría incluso juegos como Celeste, que ya piensan intrínsecamente lo que Doom había hecho antes. Las posibilidades eran infinitas. Los jugadores podían agregar lo que se les pegara la regalada gana en ese juego. Nuevos gráficos, nuevos sonidos, nuevas mecánicas, nuevo todo. Y aunque esto no es algo que debería ser bueno, pero hay que mencionar, el equipo que trabajó en Doom básicamente creó la cultura del crunch. Porque pues se sabía que trabajaban de 10 a 12 horas al día e incluso mandaron a tumbar todas las paredes para poder ver qué estaban haciendo todos al mismo tiempo. Pero bueno, el punto es que el impacto de Doom trascendió absolutamente todo lo que conocemos hoy en día. Pero aún así, con todo esto que llevo diciendo, todos estamos cansados de escuchar de Doom. Y de hecho, si estás aquí, muchísimas gracias. Pero ¿por qué? En el video de preservación de juegos llegué a hablar de The Making of Karateka, pero estoy seguro que no profundicé más en este tipo de juegos. Por si no sabes de la existencia de estos juegos, hay ciertos videojuegos como este, o como Atari 50, el remake de Wizardry, o Tetris Forever, que más que ser colecciones de juegos o ser simplemente una lista de videojuegos, cada uno son museos interactivos. Te llevan por toda la historia de cómo se hicieron, de lo que significaron esos juegos en el momento en el que fueron lanzados, y el impacto que generaron en toda la industria de ese momento en adelante. De hecho, me acuerdo que en Halberd me emocioné mucho por el anuncio de Tetris Forever, y algunos ahí en la oficina simplemente me vieron como, ah, ok, pero es que es difícil a ti decirte que juegues algo como The Making of Karateka o que juegues Tetris Forever, cuando hay cientos de juegos de acción que podrían ser 1000 veces más entretenidos que estos. Pero el punto de jugar algo como The Making of Karateka, por ejemplo, no es que te diviertas simplemente sin el contexto del juego. Al contrario, el contexto es lo que hace interesante un juego así. Siento que es una idea que todavía no se ha explotado mucho en la historia de los videojuegos, sobre todo porque ya hay videojuegos que tienen más de 50 años de existir y no es como que le voy a decir a un jugador actual que se ponga a jugar Space Invaders, porque incluso los juegos que tienen los navegadores cuando no tienes internet creo que son más entretenidos. Pero hay una gran oportunidad aquí. En serio, si pueden algún día jugar cualquiera de estas colecciones, se los recomiendo muchísimo. Es que son un viaje simplemente. Se hicieron esta fascinación mía porque entiendes el contexto de la situación de estos juegos. Entiendo mucho más y disfruto jugarlos ahora que tengo el contexto de eso. Pero a ver, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Siento yo que mi trabajo en plano de juego a veces es esto. Y eso es lo que quiero aportar con algo como Doom, después de todos estos años y después de todo lo que se ha dicho y toda la burla que se le ha puesto por tanta sobreexposición que se le ha dado. He escuchado una frase que se me quedó en la cabeza y por eso quise empezar a hacer este video. Todos conocen Doom, pero nadie quiere jugarlo. Todos entienden qué es, su influencia y cómo es que existe. Todo el mundo ya sabe qué es lo que hizo. Es tan conocido que la gente siente que no necesita jugarlo, porque ya lo sabe todo. Entonces es como si ya lo hubieras jugado. Básicamente hay una saturación cultural alrededor de Doom. Y como dijimos al inicio del video, Doom básicamente es un meme andante. Porque para las pocas personas en internet que no saben, todavía sigue este chiste de hacerlo correr en cualquier cosa. Es decir, alguien hizo que Doom corriera en una prueba de embarazo por el amor de Jesucristo Santo. O bueno, si ahora quieres que corra en el despertador de Nintendo, lo puedes hacer. El juego básicamente es un chiste para algunos. Cuando el punto es que sigue teniendo una relevancia tan grande, tan increíble, que es difícil creer, o más bien lo que me hace pensar, es que el juego sigue estando en la mente de muchas personas todo este tiempo. El juego está increíblemente presente en la comunidad hoy en día para los muchos años que en realidad ya tiene. Entonces, muchos sienten que ya lo experimentaron. ¿Qué más le puedo sacar a Doom solo por jugarlo si ya lo sé todo? Jugarlo sería como algo redundante hasta este punto. Y sí, si pones Doom 1993 en cualquier buscador, va a haber cientos de videos, cientos de artículos y gente que te va a estar contando lo mismo que te estoy diciendo hasta este momento. Si veo algo nuevo de alguien que va a hablar de Doom, lo primero que yo pienso es, ¿qué más se va a decir de Doom? De hecho, es un poco lo que se me ocurre con Ocarina of Time. Y esa es la razón por la que yo no he hecho un video de eso en plano de juego. Porque ya se ha dicho tanto de esos juegos. Y es interesante tanto el punto de vista de los jugadores veteranos de Doom, que ya lo conocen y no quieren volver a saber de él, como el punto de vista del jugador nuevo, que básicamente es lo mismo que hemos estado diciendo. No me interesa porque no me está aportando nada nuevo. Y esto no solamente pasa con Ocarina of Time o Doom.
pasa con los juegos con más peso en la cultura popular. Es raro porque la gente todo el tiempo vuelve a los clásicos importantes de las historias como Super Mario Bros., Final Fantasy VII, pero no necesariamente quieren ver un análisis de esos juegos, porque esos juegos o las franquicias enteras son de las que ya se sabe mucho. Y esto es lo que está pasando con Doom. Y esto no tiene nada que ver con que el juego haya envejecido mal o bien o lo que sea. No, la gente lo conoce y lo respeta, pero no siente la necesidad de jugarlo. Doom original no ha envejecido para nada mal. Al contrario, de hecho, lo vuelvo a jugar y digo, ¿cómo rayos hicieron esto en ese momento? De hecho, jugarlo en algo como el Steam Deck para mí simplemente se siente como surreal, ¿saben? Y esto no pasaba hace apenas unos años. El concepto de Doom sigue vivo en cientos de juegos populares hoy en día. Y pues tal vez esa es otra de las miles de razones por las que la gente no quiere jugar el original. La sensación del juego de Doom ha evolucionado tanto desde ese momento en adelante que es imposible pensar que no haya un juego que no tenga ese frenetismo. Todos, en algún punto, todos se han basado en algún punto de Doom. Y si es que alguien quisiera jugar Doom, pues normalmente tienden a jugar las versiones modernas, básicamente. Las que parecen serias, si quieren verlo así. Y me enoja cuando la gente dice eso. No la versión que puede correr en la pantalla de tu carro. Porque ahora las nuevas versiones son lo que quería decir el Doom original. Entonces, ¿para qué quiero jugar el Doom original? Doom sigue siendo un increíble juego, con un diseño que funciona sorprendentemente bien hoy en día. Pero, claramente si lo pruebas por primera vez, luego de haber jugado Doom Eternal, por ejemplo, obviamente te va a parecer lento. Pero ese estándar, esa intensidad que tiene y ese frenetismo que tanto disfrutas de los first person shooters, hoy en día se originó de ese título que corre en una calculadora. Y creo que ahí está el punto de todo este video, es la razón por la que quería hacer esto. Tal vez sobrepensé un poco más este video de lo que debería, pero para mí esto es muy importante y lo quiero compartir. Antes de Doom, los jugadores jugaban lo que se les daba. Después de Doom, comenzaron a jugar lo que querían jugar. Apenas se estrenó, Doom ofreció una experiencia visceral e inmersiva que nadie había visto antes. Es todo lo que hemos estado diciendo en este video. Pero lo curioso es que nadie sabía catalogar eso en ese momento. En algunas revistas decían que era una aventura de realidad virtual súper rápida. Básicamente porque en esa época el término realidad virtual se le aplicaba a casi cualquier cosa que fuera en 3D. También se decía que era un juego de acción en un entorno 3D en primera persona. Pero la verdad es que la industria nunca pudo clasificar realmente a Doom, y esto hasta muchísimos años después. El juego en su momento era tan disruptivo que por mucho tiempo el género de Doom era Doom. Entonces muchos juegos de disparos en primera persona que salieron después eran vistos como copias de Doom. Los dichosos Doom Likes o los Doom Clones. El juego era el estándar de la industria, tanto que cualquier cosa apenas parecida saliera ya la etiquetaban como el clon de Doom. Juegos como Heretic, Star Wars Dark Forces y Duke Nukem 3D eran llamados así, como si Doom hubiera creado una especie de manual de cómo hacer un juego. De hecho, había un juego que salió hace años que a mí me encantaba jugar, que se llamaba Mega Man 8-Bit Deathmatch. Y es un first person shooter online que es Doom con sprites de Mega Man. Y no es realmente relevante a lo que estoy diciendo aquí en el video, pero nunca pensé que iba a tener la oportunidad de hablar esto en el canal. Así que, pues sí, existe este juego y me encantaba. De hecho, si lo ven en mi backlog, ya van a saber por qué fue. Pero bueno, regresando al punto. La influencia de Doom fue tan fuerte que algunos juegos incluso se promocionaban como un juego diferente de Doom. Imagínense eso, tenías que decir que eras diferente de Doom. La verdad es que hoy en día lo más cercano a este fenómeno, lo más parecido que creo que existe hoy en día, son los Souls-like. Todos los juegos que se les considera Souls-like obviamente están siguiendo algo de la fórmula de Dark Souls, a pesar de que los mismos juegos de Dark Souls son considerados RPG. Eso es básicamente Doom, pero con los first person shooters. Pero este juego fue más allá, de hecho, porque ni siquiera existía un género para encasillarlo. Pero, ¿cómo serían los first person shooters si Doom nunca hubiera existido? Sin él, tal vez los juegos de acción hubieran evolucionado en una dirección completamente distinta que nunca sabremos. Y qué bueno, me gusta mucho lo que tenemos ahorita. Doom definió una era y al hacerlo, se convirtió en algo inmortal, un género en sí mismo. Y es justamente esta enorme influencia y esta omnipresencia lo que lo ha llevado, irónicamente, a su propia sobreexposición. Su impacto es tan monumental que se convirtió en un meme cultural que trasciende el ámbito de los videojuegos para formar parte del folclore digital. La consecuencia de su éxito es que se ha vuelto tan familiar y tan referenciado que es más que un simple juego. Es un arquetipo, uno que ya todos supuestamente ya conocemos. You guys want to play Doom?
Pero lo cierto es que, aunque haya una saturación cultural y muchos nos neguemos a jugarlo, la gente juega Doom sin saberlo. Cuando entras a jugar Call of Duty o juegas una partida en multiplayer de Counter-Strike, o incluso cuando disfrutas de desplazarte lateralmente en cualquier juego de PC en la actualidad, cuando haces cualquiera de estas cosas, indirectamente estás jugando Doom. Doom está en todos lados. Y no me refiero a esta saturación solo cultural, sino a esta inmensurable influencia que trasciende incluso el género First Person Shooter. Hoy en día estamos tan acostumbrados a presionar un botón para disparar que olvidamos toda la historia que llevó a esa tan simple acción. El legado de gente como John Carmack y John Romero está presente en cada bala que disparas en el mundo digital. Y jamás vamos a tener palabras suficientes para agradecer lo que ellos hicieron por la industria. Doom es la historia misma de los juegos. Tal vez podríamos ver más allá de la mera broma de saber que se puede jugar donde sea. Si nunca lo jugaste, de veras, te invito a hacerlo. Aunque sea por un rato, aunque estés cansado un día después del trabajo o después de la escuela, aunque hayas visto cientos de gameplays y hayas escuchado cientos de historias, hayas leído cientos de artículos, e incluso si todo esto que te estoy diciendo te parece un chiste muy mal contado, juégalo un rato. Fue uno de los primeros videojuegos hecho realmente por jugadores para jugadores. Un juego que se demostró lo que se quería, pero que nadie se imaginaba cómo hacerlo. El juego irreal. El juego que simplemente logró hacer posible lo que se creía imposible a todos los demás de ese momento en adelante. Así es como me gusta jugarlo a mí, y así es como me gusta ver las cosas. Y realmente espero que algún día tú puedas jugarlo de esta forma. Y espero que realmente me lo cuenten, que estaré leyéndolos. Muchas gracias a todos por este video. Déjenme sus pensamientos en los comentarios y trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Paz a todos. Antes de irme, quiero recomendarles un proyecto muy especial de un amigo mío, Dinopad. Es un juego de mesa familiar donde tienes que robar huevos de dinosaurios y atacar a tus amigos con cartas. Es como Mario Party. Pierdes también tus amistades y ya tuve la oportunidad de jugarlo y déjenme decirles que sí es muy divertido. Y aparte, fácil de jugar. Si quieren seguir y apoyar este gran proyecto, vayan a la campaña de Kickstarter que les dejo en la descripción del video y denle clic en el botón de notificarme cuando se publique. No se lo pierdan.